Estamos ya en el día martes 2 de julio de 2019. Vamos al espacio de la entrevista. Como les adelantábamos, hoy tenemos invitados a diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El día de ayer hubo sesión en esta comisión, ahí en la Asamblea, y se decidió dar luz verde a los fondos que pedía el presidente de la República para fortalecer el plan de seguridad. El presidente había solicitado a través de su ministro de Hacienda 31.4 millones. Los legisladores decidieron aprobar 30 millones. Ya antes, la Comisión de Hacienda también había dado luz verde a 2.8 millones para la compra de uniformes y la compra de botas. Estos son los dos requerimientos que ha hecho el presidente de la República en lo que lleva de gestión, en el mes que lleva trabajando, para fortalecer los planes de seguridad. Todo esto se da en medio del desarrollo del plan de control territorial. Hoy vamos a conocer cómo evalúan los presidentes la relación de la Asamblea Ejecutivo. Así es que les pedimos a ustedes que presten atención a algunos hechos que vamos a poner en contexto y luego les presento a mis invitados de esta mañana. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, se reunió ayer con los diputados de la Asamblea Legislativa para explicar en qué consiste la solicitud del Ejecutivo de reorientar más de 30 millones de dólares para brindar alimentación a los elementos de seguridad pública que trabajan en el Plan Control Territorial ejecutado por el gobierno. Uno a uno, los diputados mostraron su postura respecto al tema. El diputado de Arena, Donato Baquerano, aseguró que su fracción apoya cuando se dan recursos para tareas de seguridad, pero cuestiona que a pesar de la inversión se tengan resultados pequeños, por lo que pide a las autoridades que transparenten el uso de los fondos. Por su parte, la diputada Yancy Urbina del FMLN dice que 2.500 efectivos de la Policía Nacional Civil que están en el plan recibirán alimentación valorada en $200 para cada uno, pero cuestionó si elementos de la Fuerza Armada lo recibirán también. Nelson Fuentes, en respuesta a los cuestionamientos de los legisladores, dijo que con el ministro de Seguridad trabajan en recursos que van a requerir para el plan efectivo y así combatir la delincuencia. Fuentes dijo a los diputados que hay 8,8 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica que pueden ser reorientados ya que están sin ejecutar, y asegura que son 2.500 policías y 3.000 soldados los que tendrán los $200 que contempla dicho plan. El ministro de Hacienda también aclaró que el personal administrativo no aplica a este incremento. Tras casi 2 horas de reunidos por unanimidad, los diputados aprobaron el dictamen para reorientar 30,9 millones de dólares para financiar acciones que están enmarcadas dentro del Plan Control Territorial. La distribución queda de la siguiente manera: 3 millones de dólares serán destinados para el financiamiento del personal policial, 8.6 millones para el complemento del pago de régimen de disponibilidad del resto del personal policial, 10 millones de dólares para el financiamiento del pago de salarios de 7.300 efectivos de la Fuerza Armada, haciendo un total de 21.6 millones de dólares tomados de la distribución de la contribución especial de los grandes contribuyentes. A esto se le suman 6 millones de dólares para el financiamiento de la alimentación del personal de la Fuerza Armada, 3.3 millones de dólares para la mejora de infraestructura policial, que suman los 9.8 millones de dólares restantes que saldrán de la distribución del excedente de ingresos tributarios. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre la solicitud de fondos que hace el Ejecutivo y que los diputados de la Comisión de Hacienda analizan previo a su autorización. ¡Comenzamos! Saludamos a nuestros invitados de esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le damos la bienvenida a este espacio a Yancy Urbina, diputada por el partido FMLN y miembro de la Comisión de Hacienda. Yancy, como siempre, un gusto recibirla y bueno, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Manuel. Un gusto saludarle, estar acá con usted y con mis colegas. Y también un cordial saludo a la amable teleaudiencia que nos acompaña esta mañana. También saludamos a Guadalupe Vázquez, presidente de la Comisión de Hacienda actualmente. Guadalupe es diputado por el partido Gana. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes. Gracias, Manuel, por invitarnos. Igual, a felicitar aquí a los compañeros que están en este set para que podamos discutir temas de país y sobre todo los últimos acontecimientos en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. También está con nosotros el doctor Donato Baquerano, diputado por el partido Arena, diputado por San Vicente y miembro de la Comisión de Hacienda. Doctor, bienvenido, un gusto saludarle. Gracias, licenciado Burgos. Un saludo a toda la teleaudiencia y un placer estar compartiendo este set con Yancy y con Guadalupe Vázquez.
Bien, comencemos hablando de la decisión que tomaron ayer en la Comisión de Hacienda. El presidente había hecho un requerimiento de 31 millones de dólares para, decía él, fortalecer el plan de control territorial que se viene desarrollando en las últimas semanas y un plan que busca, digamos, enfrentar un problema que ha tenido El Salvador por años, el tema de la delincuencia. La Asamblea entra en una fase de discusión en la Comisión de Hacienda y al final pues se da un dictamen favorable. ¿Cuáles son los elementos que llevan, digamos, a que este dictamen sea favorable, Yancy? Este expediente, esta solicitud que como todos conocemos inicialmente se comentó por la vía de redes sociales que iban a presentar una solicitud por 15 millones a la Asamblea Legislativa para apuntalar con algunos recursos el plan que está implementando en este momento el órgano ejecutivo. Este anuncio de que iba a ser presentado, pues fue después de varios días, semanas incluso, presentado el día jueves pasado, que lo lleva el señor ministro de Hacienda. Corresponde, estimados amigos, amigas, a 2 expedientes ya existentes en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Hacienda. Es decir, estamos hablando de un fondo que está disponible, que corresponde a la contribución especial para la seguridad y que tiene un remanente de 21 millones de dólares que no habían sido asignados aún, en razón de que fue tramitado y aprobado parcialmente. Originalmente teníamos 68 millones en ese expediente. Esto corresponde a esa etapa y había un remanente ahí y otro remanente de un excedente en recaudación que había tenido la Hacienda Pública en los primeros meses del año y que también había sido parcialmente aprobado en semanas atrás. Y esta solicitud viene y cuando el señor ministro lo lleva el día jueves, nos terminamos de enterar que no es sobre 15 millones, sino sobre 31.4 millones y que estaba solicitando con notas la asignación de los 2 expedientes que teníamos abiertos. Esto indudablemente en el momento que conocemos le solicitamos ahí mismo que presentara información adicional porque lo que traía era prácticamente una nota con un detalle muy general de la petición. Sí. Y eso fue lo que acontece para el día de ayer, que fue que el ministro asiste a la Asamblea y presenta el detalle, sí, de lo que consiste la petición por los 31.4. ¿Ese detalle fue satisfactorio para ustedes como FPLN? En general, creo que sí. Fíjese que la verdad es que cuando uno empieza a examinar el expediente, se da cuenta que hay continuidades, en el sentido de que una petición, por ejemplo, de alimentación, eso ya lo había solicitado el presidente Sánchez Serén en el expediente original y había quedado pendiente esa partida para asignar. Y también teníamos una petición incluso del tema de apuntalar el tema salarial del Ministerio de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas, con 10 millones. Entonces es la misma petición que teníamos incluso de meses atrás. Y en ese sentido observamos algunos detalles que fueron presentados. Por ejemplo, nos aclara que lo de los 200 millones no es para toda la policía, sino que únicamente va a ser para los 2.500 que están vinculados los 200 a dólares. Los 200 dólares que contiene esta solicitud de que va a ser para alimentación de la policía. Solamente incluye a los 2.500 que están vinculados a este programa de control territorial. Únicamente a nosotros, por ejemplo, nos estaban llamando y preguntando por diversos medios los administrativos, otros policías, y nos decían, mire, esto va a ser para todos o no. Y en realidad esa asignación ha sido parcial porque únicamente se lo solicitaron para esos 2.500 y una parte importante también para el personal de las Fuerzas Armadas que está asignado. Es decir, son detalles que
fueron presentados hasta el día de ayer, incluyendo también, por ejemplo, otros detalles como corresponde a qué otros componentes de infraestructura policial que se van a mejorar, porque aquí tiene una parte que va destinada a infraestructura policial, entonces el detalle de cuáles son las unidades que se van a ver intervenidas, es decir, los detalles de la petición en realidad fueron presentados hasta el día de ayer, que es una información muy necesaria, porque recordemos que son fondos públicos. Las contribuciones especiales, todos estos recursos del presupuesto son fondos públicos. Muy bien. Y es nuestro deber también asegurar que la asignación corresponda a los procedimientos de ley y tengan un destino específico como la ley nos manda. Muy bien, doctor Baquerano, ¿cómo ve usted, digamos, esta situación, considerando de que Arena pues tiene 37 diputados y es una cifra importante de legisladores a la hora de definir, digamos, la votación para, digamos, darle luz verde a estos fondos? ¿Cómo evalúan ustedes la situación de estas peticiones que ha hecho el presidente de la República? Ya son dos que tienen que ver con seguridad pública. La primera, decíamos, era de 2.8 millones de dólares para la compra de uniformes y botas, y ahora pues esta petición que busca mejorar las condiciones de los policías y elementos de la Fuerza Armada. ¿Cómo han tomado ustedes? ¿Cuál es el análisis que hicieron de esta petición de fondos, de esta segunda petición de fondos? Bueno, en primer lugar, dejar con una claridad meridiana que nosotros, como fracción legislativa de Arena, siempre hemos estado dispuestos a contribuir con el combate a la delincuencia. Es un flagelo que la población está soportando con una carga demasiado grande en el día a día. Por esa razón es que nosotros, inclusive estos fondos, bien lo ha dicho Yancy, que provienen de la primera, dijéramos, la primera recaudación tributaria que se hizo tanto de la contribución especial como de los grandes contribuyentes, que esto se hace cada 3 meses. Fueron los meses de enero, febrero y marzo, y nosotros no quisimos terminar la distribución de estos fondos porque sabíamos, ya preveyendo que el próximo gobierno que tomara posesión iba a desarrollar planes propios para implementar el combate a la delincuencia. Por esa razón es que nosotros incluso no quisimos distribuirlos libremente. Pedimos algunas informaciones que no se nos dieron a tiempo, y bien lo acaba de decir Yancy, que muchas de estas peticiones, por ejemplo los 10 millones y el tema de la alimentación, ya habían sido antes solicitados, pero no nos habían dado la explicación adecuada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las dos oportunidades que se ha abordado el tema de necesitar apoyo de parte de nuestra fracción en este tema, siempre hemos estado prestos. Prueba de ello es que solo en este año hemos aportado con nuestros votos más de 100 millones de dólares en lo que va del año, específicamente de este tipo de contribución. Entonces, decirte, Manuel, que nosotros estamos dispuestos a apoyar este tipo de planes. Es más, nosotros desearíamos que a estas alturas no solamente se hiciesen anuncios de algunas acciones que se están desarrollando, sino que se elabore un plan completo, porque el abordaje del combate a la delincuencia tiene que ser un abordaje muy amplio, donde desde varias aristas hay que hacerle frente a este fenómeno que es tan complejo y que lógicamente va a necesitar de una inversión ya programada en diferentes áreas. Entonces la construcción de este plan es una necesidad y debe ser un plan construido por todos, para que todos le apostemos y para que todos aportemos desde los puntos que nos toque enfrentar el combate a la delincuencia, todos, tanto políticos como sociedad civil, empresarios y toda la población en general. Es la única forma definitivamente que tenemos para darle una solución a una problemática tan compleja como la que hemos llegado a tener. Podemos ver en el pasado y analizar los errores que hemos cometido, pues eso ya no lo volvamos a cometer. Y hoy ha quedado sumamente claro que un gobierno solamente
ellos no van a ser capaces de salir adelante. Por lo tanto, muestra de nuestra buena voluntad ha sido, dijéramos, la aprobación presta y oportuna cuando se nos hace una solicitud bien hecha. Quiero recordarte que la primera vez que nos hicieron una solicitud de dinero nos pidieron 5 millones para uniformes y zapatos para los efectivos que estaban en el combate, pero nosotros ya habíamos aportado una buena cantidad de esto en el presupuesto general de la nación, por eso de 5 millones quedó nada más a un aporte de 2.8, y posteriormente tuvimos la oportunidad de hoy, primero nos dijeron en redes sociales que eran 15 millones y cuando llega el ministro llega a pedir 31.4, de los cuales se nos dio una explicación bien detallada de todo lo que iba a utilizar la policía y optamos por dar un dictamen parcial, porque hubo una cantidad de $452,000 que iban para gobernación y no tuvimos una respuesta de en qué se iban a utilizar. Nosotros estamos haciendo esto, Manuel, de ser acuciosos en el tema del uso de los recursos, porque el combate a la delincuencia va a necesitar de un programa que va a absorber una enorme cantidad de recursos. Y lo que menos podemos hacer todos los funcionarios públicos es ser celosos en el uso de estos recursos para que vayan a ser una efectividad mucho mayor en la respuesta que le debemos de dar a la población en su seguridad personal. Diputado Vázquez, ¿cómo ve usted el panorama, considerando que usted es el presidente actualmente de la Comisión de Hacienda? El debate ayer, pues hubo cuestionamientos, pero al final, digamos, se logró la petición que el presidente había hecho de los fondos necesarios para fortalecer el plan de seguridad. Sí, gracias. Manuel, yo creo que es importante que hoy que están todas las redes sociales informándonos al pueblo salvadoreño, igual que a los medios televisivos y escritos, la información que está dando desde el primer órgano de Estado. Los debates, las discusiones que hay en la Comisión de Hacienda es producto de que hay varios diputados que no estamos dentro del mismo partido y que esa discusión debe enriquecer para sacar resultados, y eso es lo que hubo ayer. Y prácticamente el ministro de Hacienda ha sido muy transparente, el presidente de la República ha sido muy claro y transparente en solicitar los fondos. Recordemos de que hay un plan de seguridad que el presidente es de control territorial y que está dando resultados hasta el momento. Y obviamente los diputados estamos en esa obligación de poder apoyar los planes y en este caso al país, porque el Ejecutivo lo que está haciendo es ejecutando los planes y viendo cómo se disminuye la criminalidad. Y recordemos que uno de los principales temas de país, el principal tema que la gente ve es que la inseguridad en el país debe de atacarse. Y para que haya inversión, para que haya desarrollo económico, debe haber una seguridad establecida en nuestro país y para eso está el gobierno. Creo que lo importante aquí es de que se establezcan los parámetros de cómo se va a atacar la delincuencia, cómo se va a buscar de minimizar el crimen organizado y buscar, por supuesto, el desarrollo económico. Nosotros creemos que es importante, la comisión ya tenemos casi para un mes vamos de estar presidiendo y creo que ha habido esa dinámica de debate, esa discusión. Hay cosas que no vamos a coincidir los diputados, vamos a tener que contradecirnos en algunos temas, pero lo importante es que al final saquemos resultados positivos como los 30 millones que se aprobaron. Ya lo han explicado la mayoría, o sea, casi todos los diputados, de dónde provienen estos recursos. Obviamente el Ejecutivo no ha sacado nada directamente del Ministerio de Hacienda de fondos que no sean de contribución especial o de las que anteriormente pues se habían establecido, como son los 16 millones de dólares que ahí se retomaron alrededor de 6 puntos y fracciones y un remanente de 9 millones de dólares que son los que se han estado sacando. Al final de los 68 millones que eran de la contribución especial, ya se terminaron los 21 millones y fracciones que habían quedado, son los que se le han otorgado al Ejecutivo para que pueda echar a andar este plan. No solo es alimentación, sino que también hay otros aspectos
dentro de la infraestructura de la Policía Nacional Civil para apoyarlos y buscar el mecanismo que ellos tengan los recursos necesarios para enfrentar esta delincuencia. Ya no podemos esperar más. Los planes del gobierno son claros y son serios. Vemos cómo Centros Penales está haciendo lo propio para buscar que no haya muchas decisiones que puedan tomar los jefes de las diferentes maras y poder estar dando orden a diferentes grupos pandilleril y puedan estar atacándose entre ellos mismos y al pueblo en sí. Yo creo que el presidente ha sido claro en explicar, ha sido una de las cuestiones importantes, que es la seguridad. Le ha entrado con todo a la seguridad, le ha entrado con ese mecanismo que en el pasado no se hizo, y se hizo muy poco y los resultados fueron pocos, pero yo creo que aquí debemos los diputados estar a la par del pueblo, dando las condiciones necesarias para poder atacar, para poder colaborar, para poder apoyar, y eso lo vamos a hacer nosotros como diputados de Gana. Entiendo también que Arena está en esas condiciones, igual que el FMLN, porque aquí debemos de dejar a un lado el pasado y buscar que el futuro, y el presente y el futuro tengamos resultados positivos en beneficio del país, en beneficio de la población, y evitar que aquel pequeño comerciante, aquella ama de casa que tendría una pupusería sea extorsionado. Entonces nosotros debemos de entender el mensaje del presidente, pero sobre todo el mensaje del pueblo salvadoreño. Pero hay elementos importantes que me gustaría analizar, ya aprovechando que tenemos una buena representación de diputados que están pues tomando decisiones en la Asamblea Legislativa. Si bien el presidente, digamos, ha hecho 2 peticiones de fondos a la Comisión de Hacienda, también ha puesto, digamos, en perspectiva la relación que va a tener el Ejecutivo con la Asamblea Legislativa. ¿Cómo toman ustedes cuando el presidente dice o me dan los fondos o están en contra del pueblo salvadoreño? Y dice a los diputados que no den su apoyo, seguramente en el 2021 se le va a pasar una factura. ¿Cómo toman esto, digamos, porque es parte de la presión que ejerce, digamos, el presidente de la República en determinado momento hacia la Asamblea para obtener lo que está pidiendo, en este caso, los fondos para seguridad? ¿Cómo lo toman ustedes, doctor Baquerano? Bueno, Manuel, nosotros hemos sido electos para trabajar por el pueblo salvadoreño. Independientemente de los tweets o de las cosas que en redes sociales puedan aparecer, pues, ¿verdad? Nosotros no estamos ejerciendo nuestra labor como diputados en base a un tweet que pueda aparecer o a un montón de tweets o troles que puedan aparecer. Nosotros dejamos claro que este tema del combate a la delincuencia es primordial para sacar adelante el país, y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a trabajar por él, pero siempre y cuando las cosas se vayan haciendo adecuadamente, porque esa cuestión de la presión de parte de la presidencia nosotros ya lo hemos visto en otros presidentes, y eso a la larga no lleva a nada bueno. El hacer bien las cosas apegadas a ley y con la voluntad clara de resolver los problemas de los salvadoreños es como vamos a salir adelante. Y quiero decirte algo, creo que nosotros estamos en una etapa muy importante en la vida política del país. ¿Por qué razón? Porque hay 2 fuerzas políticas que ya tuvieron la oportunidad de estar en el poder y de estar en la oposición. Y son 2 comportamientos completamente diferentes y que te cambia la perspectiva de país, porque a la larga un partido político, su lucha es llegar al poder, pero también debe de respetar el desarrollo de un país, porque de nada nos sirve llegar al poder a un país completamente terminado económicamente. Por esa razón es que nuestras decisiones se basan específicamente en lo que es bueno para el país. Y eso ha existido en este ambiente, que muy bien lo ha dicho Guadalupe Vázquez, que ha existido en la Comisión de Hacienda. Yo he visto a un FMLN maduro en la toma de decisiones. Usted ve a una Arena bien cimentada y tomando decisiones adecuadas. Ahora, los exabruptos que se dan por tema de tweet, esa es una cosa secundaria, por lo menos para nuestra forma de pensar y de ver. Nosotros anteponemos el bienestar del pueblo ante cualquier otra decisión. Y repito, las cosas tienen que hacerse apegadas a ley, en primer lugar, y en segundo
lo más importante y antes de cualquier aplicación de ley es que sean buenas también para el pueblo salvadoreño. Yancy, ¿qué piensa usted de esta situación en la que se dice o están conmigo o están en contra de mis decisiones? ¿No los ponen a ustedes como diputados en una encrucijada, considerando, digamos, que algunas fuerzas políticas pues están con una popularidad en descenso y el presidente de la República actualmente pues entra en sus primeros días y entra con una popularidad pues bastante alta? Mire, Manuel, El Salvador es un estado y tiene un Estado de Derecho que nos ha costado construirlo bastante. A este país, la verdad, avanzar en la construcción del Estado de Derecho y ser vigente un sistema de garantías, un sistema de derechos, un sistema que tiene a la base una institucionalidad que hay que atender y respetar, nos ha costado bastante. La verdad, esto ha significado una lucha permanente durante los últimos 30, 40 años, que hemos visto cómo el pueblo también se organizó, el pueblo también luchó para llevar adelante una reforma institucional del Estado que nos permite hoy hablar de derechos y de garantías que tenemos como ciudadanos. Ese modelo institucional que hemos ido construyendo tiene 3 órganos del Estado. Y eso es ampliamente conocido. El primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el sistema y el órgano judicial. ¿Qué significa eso? ¿Por qué existe ese modelo? Porque ahí requiere que existan pesos y contrapesos. Esta distribución de las responsabilidades, del poder, de lo que significa las facultades que da el pueblo a través de su sistema de votación electoral, significa una distribución en estos 3 órganos del Estado. ¿Qué incluye ese aspecto? Que cada órgano del Estado tiene un rol que debe cumplir, y en el caso nuestro, en la Asamblea Legislativa, ahí está considerada cuáles las competencias que tiene nuestra Constitución y qué es lo que debemos buscar nosotros: el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de las leyes, el sistema democrático que hemos ido construyendo. Es así como nosotros, desde la labor que tenemos en la Asamblea Legislativa, vamos a ser celosos del respeto al Estado de Derecho, de la aplicación y cumplimiento a las leyes que hemos ido construyendo en nuestro país. Y por eso es que cuando hay una petición de este orden, por ejemplo, lo primero que hacemos es analizar qué es lo que está solicitando y requerirle la información necesaria. Tienen que presentar la información que atiende el principio de legalidad. Es así. Nosotros también podemos hacer preguntas, por ejemplo, que de hecho ayer se hicieron, y es el caso de cuándo va a estar el plan de seguridad, porque lo que acabamos de conocer, el mismo ministro de Hacienda dijo ayer, esto no es el tema del control territorial que se ha anunciado, no es el plan de seguridad del quinquenio. Entonces, usted también conoció que el presidente de la República, ahora presidente, en el mes de abril, cuando hubo una situación lamentable de pérdida del asesinato de un policía, creo que fue, dijo: el primer día de mi gobierno voy a presentar a la Asamblea Legislativa el plan de seguridad. Han pasado 30 días y todavía no lo conocemos, pero lo que envió es atendible, por lo que es una acción específica que se está haciendo en el tema de seguridad, que es un tema que importa mucho a la ciudadanía y a todos. ¿Qué es lo que significa? Que también se les solicitó que presenten un plan, porque el tema, por ejemplo, en la distribución presupuestaria, que es un tema que es importante también, el Ministerio de Justicia y Seguridad tiene 426 millones, o sea, lo que hemos asignado ahora es complementario a un presupuesto que ya tiene asignado. Y recordemos que el mismo mandato de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que usted solamente puede, un gobierno anterior solamente puede, cuando hay cambio de gobierno, el gobierno saliente solo puede comprometer el 40% del presupuesto, es decir, tiene el 60% de esos 426 millones que fueron asignados en el presupuesto. Y también lo tiene el Ministerio de la Defensa Nacional, que es el tema a propósito de esto que nosotros debemos asegurar. El Ministerio de Defensa tiene 133 millones. El Ministerio de Justicia y Seguridad tiene 426 millones de su presupuesto ordinario. Estos presupuestos que vienen de la contribución especial, de excedentes en recaudación, son dineros adicionales para estas acciones.
Y yo le digo, cuando nosotros vemos los requerimientos, hemos atendido ese requerimiento específico, lo cual no evita que haya necesidad de que en el momento en que tengan un plan, lo presenten también, porque eso significará estimar cuánto va a costar ese plan de seguridad para el país. Nosotros creo que hemos apoyado a los policías, apoyamos a los efectivos de la Fuerza Armada que hacen estas labores de seguridad, que es tan importante para el país, y el compromiso es con la seguridad del país. Y estaremos avanzando o acompañando aquellas iniciativas que tienen que ver con garantizarle a la población la seguridad. Nosotros hemos avanzado en importantes componentes de este plan de seguridad. Le pongo un ejemplo, la política penitenciaria. Este país tuvo un giro importante en la política penitenciaria. ¿Hay que seguirlo fortaleciendo? Por supuesto, esa es una tarea inevitable porque no ha concluido todo ese proceso, pero la política penitenciaria, la política de seguridad, criminológica, todo ese aspecto hay que desarrollarlo. Entonces, son parte, yo digo, Manuel, de nuestro rol en la Asamblea Legislativa, nuestro compromiso como legisladores en la Asamblea Legislativa es asegurar que esos derechos que tiene la ciudadanía, que esas garantías que tiene la ciudadanía establecidos por ley puedan cumplirse, y vamos a acompañar eso. También tenemos un rol de requerir información para poder avanzar en la aprobación de eso, y es lo que estamos haciendo. Eso puede tomar, yo creo que también hay un tema que es importante aquí, y es los tiempos, ¿verdad? Porque hay tiempos de ley que también hay que atender. Exactamente. Guadalupe, ¿cuál es su impresión, digamos, de lo que ha pasado con este tema, en el que el presidente prácticamente pone a la Asamblea y le dice, o están conmigo o están en contra de lo que estoy haciendo? Bueno, es el estilo del presidente, el nuevo presidente de nuestro país, el estilo de gobernar. Hemos tenido en el pasado presidentes que ni siquiera informaban, o solo los ministros salían a dar algunas informaciones, y creo que es importante hoy. Bukele le está dando la razón al pueblo, y el pueblo exige resultado, el pueblo exige que se hagan las cosas de la mejor forma, pero hoy hemos tenido muchos años muchos planes, y no dieron resultados, porque primero hay que sentarse a escribir y decir qué hago y qué voy a hacer para ver por la seguridad, qué voy a ver cómo hago en los centros penales para tener el control. El presidente ha presentado lo que llama el control territorial. En su momento el ministro tendrá que ir a explicar a la comisión respectiva el plan exactamente, pero la estrategia no es decirlo todo, porque entonces no va a tener estrategia. Entonces el presidente ha sido claro en explicar que hay una emergencia, y en una emergencia no se atiende 3 meses después de haberse sentado. La emergencia es entrándole, y es lo que está haciendo el presidente. Claro, nuestro rol como diputados es atender las cosas y con el debido proceso, en el respeto a la institucionalidad, en este caso de la Asamblea, y nosotros estamos claros en eso. Entonces nosotros creemos que es importante. Lamentablemente, recordemos que aquí lo que ha habido, cuando hay asesinato, casi la gente más humilde, de escasos recursos, no es como la gente, los que están en las pandillas en algunos momentos fueron gente humilde, que no tenían oportunidades, y fueron, ¿cómo se llama? Reclutados, y están muriendo, y se están matando entre ellos mismos, y se llevan de encuentro a la población honrada y trabajadora. Eso es lo que el presidente está viendo, y lo que no quiere que siga derramando sangre en este país, y por eso hay que buscar los planes de urgencia, ¿verdad? Entonces yo creo que, claro, algunos tal vez están acostumbrados a actuar en el pasado, de que se hacían las cosas todo desde un escritorio y a ver qué después se planificaba, mientras la gente seguía muriendo, mientras los policías siguen siendo asesinados, mientras la gente que tiene pequeñas o medianas empresas extorsionado. Entonces yo creo que aquí hay que entenderle al presidente. Él está escuchando al pueblo, y nosotros tenemos que estar a la par del pueblo. Claro, su estilo de gobernar, y en la cual pues al pueblo le encanta eso. Si no, veamos un presidente con el 80% de popularidad, ¿verdad? Entonces es entendible, porque él está escuchando al pueblo, y él está diciendo a los demás funcionarios, en este caso a nosotros,
pónganse en las pilas, trabajen, ayúdenme, porque estamos en una emergencia donde queremos atacar este flagelo del pueblo que es la delincuencia. Entonces yo creo que debemos de ver esto como una forma de trabajar, no como una presión, porque nosotros estamos claros en nuestro rol como diputados, tenemos a la base de la Constitución de la República lo que hace el primer órgano de Estado, la función que tiene el Ejecutivo y la función que tiene el Poder Judicial, pero sobre eso se tiene que trabajar unidos para buscar entendimiento. Entonces yo creo que todos conocemos el estilo del presidente y hay que verlo de esa forma. Vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos enseguida, tenemos que conocer más impresiones de nuestros invitados esta mañana, diputados por Gana, FMLN y el Partido Arena. Regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Está con nosotros el doctor Donato Baquerano, la diputada Yancy Urbina y también el diputado Guadalupe Vázquez. Estamos hablando de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, partiendo de las decisiones y los requerimientos que hace el presidente, como por ejemplo los fondos solicitados para fortalecer el plan de seguridad. Ayer, sin embargo, algunos diputados decían de que en El Salvador pues se está forjando una especie de dictadura. Eso lo decía el doctor Norman Quijano, y decía de que no se puede dar órdenes al estilo Hitler, decía, o al estilo Maduro. Por otra parte, el todavía secretario general del FMLN decía, aquí hay una persecución política. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de declaraciones? ¿Están de acuerdo? Como por ejemplo en lo que se dice de que se está dando órdenes a través de redes sociales y que esto pues solo se veía, decía, al estilo Hitler, como decía el doctor Norman Quijano, doctor Baquerano. Mire, yo creo que el país ha avanzado mucho en materia democrática y el fortalecimiento institucional es muy importante, y la independencia del quehacer de cada uno de los órganos del Estado también es algo que debemos de defenderlo siempre. Lógicamente hay que reconocer que el presidente actual ganó en una elección y él tiene su acción delimitada en lo que es el órgano ejecutivo. Y todos los salvadoreños, en términos generales, los que votaron por él y los que no votaron por él, todos deseamos que el país salga adelante. Entonces, nosotros no vamos a bloquear absolutamente en nada a un gobierno porque queremos que salga adelante. Pero lógicamente, él tiene que tomar decisiones y acciones oportunas para atender los problemas que tiene un país. Hoy hemos observado la primera acción que va dirigida en el combate a la delincuencia. ¿Cuál ha sido nuestra actitud? Estar prestos a apoyar. Y eso lo vamos a manejar en todos los temas. Cuando abordemos el tema de educación, cuando abordemos el tema de salud, que son temas vitales para el país, cuando abordemos el tema de reactivación económica. Hay una cantidad de cuerpos legales que estamos trabajando en materia de reactivación económica que el país le puede ir súper bien si logramos articular todo lo que se está construyendo. De manera que yo creo que independientemente, por eso digo yo que el tema es demos tiempo al tiempo para ver cómo vamos a ir organizándonos para enfrentar lo que el pueblo salvadoreño necesita y no estar con actitudes preconcebidas. Yo respeto mucho lo que acaba de decir el diputado Guadalupe, que cada quien tiene su forma dijéramos, de gobernar, de estructurar su forma de gobierno, le corresponde al Ejecutivo hacerla, pero también tiene que dar resultados, y es ahí donde nosotros vamos a estar siempre exigentes y tratando de orientar para que las cosas se hagan bien, pues, ¿verdad? Porque aquí no es el tema de que alguien va a mandar sobre otro. Nosotros respetamos el órgano judicial como Asamblea Legislativa, siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones del órgano judicial, y el órgano judicial ha sido respetuoso hasta cierto punto con la Asamblea Legislativa. Esperamos que el presidente también entre en esa democracia que estamos nosotros construyendo día a día, porque sí, realmente en muchas ocasiones se cree que el presidente es el
dijéramos, el que está mandando sobre los otros órganos del Estado, cosa que en el pasado se pudo haber desarrollado ese tipo de gobierno, pero ahora estamos en un fortalecimiento democrático increíble. Por lo tanto, yo creo que esos exabruptos van a ir cayendo en, dijéramos, en la necesidad de patear el suelo y conocer la verdad, hasta dónde se puede llegar, cuáles son las responsabilidades que se tiene, y aquí hay cuestiones muy importantes. Por ejemplo, el tema del combate a la delincuencia no es de echarle la culpa a los que están en contra, si nadie está en contra de él en materia de combate a la delincuencia. Los únicos que van a estar en contra de él son los delincuentes realmente, y a ellos hay que enseñarles a vivir en un país donde se respetan las leyes. No es el tema de aniquilarlos, es de enseñarles que aquí hay un Estado de Derecho y que tienen que aprender a vivir y a convivir como ciudadanos salvadoreños. Yancy, ¿qué dice usted sobre todo esto? Bueno, mire, yo creo que la población también ha visto ese afán de que por la vía de una red social pueda estar emitiendo órdenes, incluso hasta órganos distintos, como es el caso de la Asamblea Legislativa, como es el caso del órgano judicial, que no ha quedado exento de este tipo de exabruptos. La verdad es que El Salvador, como me referí en el bloque anterior, tiene un Estado construido, y eso es unos órganos de Estado que tienen competencias y tienen funciones, y también hay independencia de poderes, y en eso hay que trabajar por el cumplimiento de la Constitución, de todo nuestro marco legislativo que tenemos en el país. Esa es la garantía de los ciudadanos para no caer en casos como el que ya ha mencionado el doctor Quijano, ¿verdad? Donde hasta hace una tipificación. Nosotros nos preocupa la persecución política, eso es claro que nos preocupa. Ese es un tema que tenemos que estar muy atentos, y debemos de asegurar que existen todos los mecanismos en el Estado para poder enfrentar esa situación. Nosotros creo que estamos en un momento muy importante. Fíjese, estimados amigos, amigas, en los últimos días, una periodista también que creo que ha sido del manejo público, no voy a mencionar su nombre por respeto a su privacidad, pero una periodista hizo un comentario, puso un tuit que no le pareció al presidente, y la fulminan con todas las redes sociales que tienen a su disposición, todo un ejército, que yo creo que eso todo el mundo lo nota. Usted ahora hace un comentario que no le es del agrado del señor presidente, y en una andanada de insultos, ofensas, amenazas, son troles, dicen unos, otros yo no sé si serán solamente troles, pero también hay una cantidad importante que se moviliza en contra de una opinión de una persona que tiene la valentía de disentir o de hacer un planteamiento propio, que fue el caso de la periodista en los últimos días, que fue un tuit sin mayor, digamos, sentido de contradecir lo que estaba diciendo el presidente. ¿Pero qué recibió? Mire, todavía va el día martes y ella sigue recibiendo una cantidad de comentarios ofensivos. ¿Qué significa esto? Ese Estado de Derecho, ese Estado de libertades que hemos ido construyendo como país, se va a ver fulminado por una práctica de poder de esa manera. Creo que ese es el tema que tenemos que analizar los salvadoreños y las salvadoreñas. ¿Cómo vamos a hacer para asegurar que no tenemos retrocesos en términos de derecho, del respeto a la identidad, el respeto al pensamiento, a la opinión, al manifestar nuestras opiniones políticas? Eso son parte de todos los derechos que hemos ido construyendo como país. Es importantísimo que lo podamos también tener vigente, porque ahora pareciera de que si usted no comparte y usted tiene una opinión distinta, entonces la práctica es el apabullarlo con todos estos otros comentarios que le generan por esas redes. Creo que todos hemos visto eso. Todos lo estamos observando eso en las redes sociales. Estamos fomentando a través de esas prácticas un Estado de Derecho, estamos fomentando el respeto a los derechos de las personas con ese tipo de prácticas. Son temas que nos tenemos que preguntar.
los salvadoreños y las salvadoreñas. Y debemos asegurar que no tenemos retrocesos en las libertades de expresión, en las libertades que como ciudadanos, ciudadanas, hemos adquirido a través de toda esta construcción de un Estado de Derecho que repito, Manuel, nos ha costado mucho a los salvadoreños. Ahí ha habido una infinidad de sacrificios que este pueblo ha hecho para lograr que tengamos un Estado de Derecho vigente a nuestro en este momento. Yo creo que son temas que no solamente son solo de una opinión de un Twitter o de un mensaje en una ocasión, es que es lo que se está construyendo, lo que tenemos que también estar pendientes. Y en eso los medios de comunicación también pueden contribuir mucho, al igual que todos nosotros. Por ejemplo, nosotros debemos de seguir siendo auténticos también en nuestras opiniones y tenemos que seguir trabajando en esa construcción de una mayor y mejor democracia para nuestro pueblo. Guadalupe, ¿se puede hablar de persecución política? ¿Se puede hablar de que se está gestando una dictadura, como se ha dicho en los últimos días, las opiniones sobre el presidente de la República? No, yo no veo ninguna persecución política. El presidente ha sacado muchos casos de los errores del pasado. Y hay muchas veces eso, pues, de alguna manera es el costo que se paga por no haber hecho bien en el ejercicio público, ¿verdad? Así lo veo yo y así lo vemos nosotros como Gana. Entiendo, pues, de que el presidente está actuando de la forma en que este país tiene que... No puede haber aquí un presidente que esté solo viendo pasar las cosas. Tiene que haber un presidente muy acucioso en lo que pasa en la población. Vemos un presidente que está pendiente de todos los temas. El presidente lo vemos como 24/7. En vez de estar en la madrugada, está pendiente de que allá mataron un policía en la residencial La Gloria, ya estaba conocedor. Y muchos salvadoreños ni siquiera sabíamos, hasta el siguiente día nos dábamos cuenta. Entonces nosotros vemos a un presidente, su presencia en los medios y en las redes sociales. Yo quiero ser claro en esto. Mire, todo lo que se ha extendido en nuestro país a través de las redes sociales, el presidente de la República, el actual presidente, cuando era candidato, muchos decían, no, mire, es una burbuja publicitaria, no hay voto, no hay estructura y por eso va a perder. Sin embargo, la población lo seguía por las redes sociales. Eso es lo que está pasando hoy. Un error de un funcionario, le caen un montón de redes sociales y es la población que está pendiente de lo que está pasando en el país. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta, los funcionarios públicos de elección popular, de que detrás de nosotros hay un pueblo que nos está viendo y los errores que cometamos le caen. Entonces, pero no es cosas que sean troles ya premeditados, sino la población que está al frente de las redes sociales está viendo el actuar del funcionario. Eso es lo que nosotros vemos. A veces no nos gusta porque nos critiquen, pero igual tenemos que aceptar que somos funcionarios y estamos expuestos ante la opinión pública y eso es lo que está pasando. Yo quiero ser muy claro en esto porque aquí se puede hacer contradicciones de que se está haciendo una ¿cómo se llama? Lo que dijo el doctor Quijano, su apreciación, una dictadura. Dictadura no hay. El presidente no controla el órgano legislativo. El presidente no controla el poder judicial. El presidente sí puede controlar el ejecutivo, ¿verdad? Entonces no puede haber dictadura. En otros países sí controlan todo, el poder judicial, el poder legislativo. Entonces yo creo que no comparemos esos. No le tengamos miedo a nuestra propia sombra. Tenemos que actuar honestamente los funcionarios para que el pueblo crea. ¿Sabe por qué la Asamblea ha sido más desacreditada? Y es el órgano que más trabaja y es el órgano que más información da. Las discusiones se dan en las comisiones y no se le cierra las puertas a nadie, ahí están viendo, pero es el más desprestigiado, porque ahí concurrimos varias fuerzas políticas que de alguna manera algunos tienen intereses de algún sector y por eso estamos en esas discusiones, pero no es que sea malo, trabajamos. Hay muchos diputados que tenemos varias comisiones y nos toca andar de una y en otra y hacer todo lo que se pueda, pero ese es nuestro trabajo. Entonces, porque hay opiniones encontradas. Allá son 15 magistrados y se ponen de acuerdo y sacan las votaciones y no hay discusiones, entiendo todas, pero no salen a la luz pública como lo hace la Asamblea Legislativa. El presidente se reúne con los ministros y ahí se da las órdenes y ahí está. Ese es su estilo de gobernar, pero nosotros tenemos otro estilo. Entonces por eso la gente no entiende muchas veces, porque no entiende que un rol
rol de un diputado es discutir, decidir, y si está de acuerdo va a votar, y si no está de acuerdo va a hacer lo contrario. Entonces estas cuestiones son las que se ven en la democracia y debemos de respaldarlo. Pues nosotros sabemos que la institucional, el presidente ha sido muy claro, va a respetar la institucionalidad del país, y ya he dicho, si me quieren apoyar, apóyenme, si no, pues yo busco otro financiamiento. O sea, está diciendo, no, mire, me van a hacer esto, y si no, yo voy a hacer todo para que me escuchen. No, él es su estilo de decir así, y puesto que de alguna manera este país vemos un gobernante diferente a los anteriores. Cada semana daba conferencia de prensa un presidente y decía las cosas como él veía conveniente. Ahora ya no, hoy, si en los domingos hay conferencia de prensa, los lunes, no importa el día, lo importante es que se está trabajando por el país. Entonces hay veces que no le hemos entendido el rol al presidente ahorita, y tenemos que entenderle porque así tenemos que atacar muchos problemas de país. Guadalupe, hay otros temas que están en la Comisión de Hacienda. Ayer le preguntaban al ministro sobre el tema de las plazas. Tengo entendido que van a seguir analizándolo. Son aproximadamente 700 plazas las que se van a suprimir de las secretarías que eran parte del Ejecutivo y que el presidente decidió pues eliminarlas. ¿Cómo ve usted el panorama? Les pido por favor brevedad en este comentario porque estamos casi cerrando el espacio, pero me gustaría saber qué podemos esperar en cuanto a la discusión del tema de la supresión de plazas que eran de las secretarías de Transparencia, la de Gobernabilidad y otras que formaban parte también del Ejecutivo. ¿Cómo ve usted el panorama, Guadalupe, y si considera de que es justificado lo que el presidente ha hecho pues al suprimir estas secretarías y por ende las plazas que formaban parte de esas dependencias? El presidente tiene un rol constitucional y todo lo que ha hecho está pegado a la Constitución. Apegado a la Constitución porque es el Ejecutivo el que administra, es el presidente que administra, es el que decide suprimir o quitar, reorganizar el Estado, el órgano ejecutivo, en otras palabras, reorganizarlo. Hay secretaría que no es conveniente, pues hay que cambiarla. Entonces eso es lo que ha hecho el presidente, atribuciones constitucionales, y que están a la base de suprimir secretaría, ¿no? En ese caso, él ha mandado un decreto a la Asamblea que si nosotros lo vemos conveniente lo vamos a aprobar, y si no, pues ahí estará en la comisión, pero lo que estamos claros que son atribuciones constitucionales. Allá sí lo que nosotros debemos como diputados es que no se violen los derechos. Y por eso el presidente ha mandado esos expedientes en el sentido de que se le asigne fondos para poder indemnizar a aquellas personas que van a ser cesados de un puesto, de una secretaría que ya no existe, que a partir del 2 de junio, él tomó la decisión de quitar esa secretaría porque considera que no era conveniente. Y el ministro explicó técnicamente ayer qué es lo que se piensa ahorrar, qué es lo que se busca de 1.700 que podría tener, de 700 y fracciones de plazas que podían tener, reducirlos a mínimo de 100 entre toda esta secretaría, y el resto hay que indemnizarlo. Entonces yo creo que hay que buscar nosotros lo que queremos es buscar un entendimiento de que se respete el derecho, pero hay otras instancias. Hay otra instancia, la Asamblea no es esa instancia donde se va a decidir, mire, si se está violando el derecho por lo laboral. Hay otra instancia. Nosotros lo que nos ha mandado el presidente es una cuestión financiera. Y si, como le digo yo, lo he dicho, si tenemos los votos lo vamos a hacer, y si no, ahí va a estar. Pero el presidente quiere modernizar el órgano ejecutivo y eso es lo que ha buscado, buscar una forma de cómo apoyar. Nosotros estamos en contra de que pues se deje sin el sustento a un empleado, pero también hay que buscarles alternativas, y esa alternativa hay que encontrarlo, ¿verdad? Mire, nosotros sobre ese tema, Manuel, hemos sido claros que rechazamos y condenamos el atropello que han sido objeto los trabajadores y las trabajadoras de las secretarías que han sido despedidos de hecho y que carece de total legalidad. En este caso hemos visto un atropello a los derechos laborales, hemos visto un irrespeto a toda la legislación laboral que tenemos en nuestro país al tomar esa decisión de despidos masivos sin atender los principios de legalidad. Hay sentencias de la Sala de lo Constitucional, del Contencioso Administrativo, que abundan en detalles sobre esta materia.
Segundo, la ley de servicio civil, la ley del derecho de audiencia. ¿Qué ha ocurrido? Un irrespeto completo a ese proceso. ¿Y qué es lo que están haciendo? Despidiendo masivamente sin haber atendido. ¿Qué le dice la ley que deben atender en este tipo de situaciones? Él tiene posibilidad y facultad, de acuerdo al reglamento del órgano ejecutivo, hacer las modificaciones que estime conveniente en la estructura, pero con el personal tiene protección de la ley de servicio civil, la ley de derecho de audiencia y toda la jurisprudencia laboral que abunda en esta materia. ¿Qué tenían que haber hecho? Si quieren suprimir esas secretarías, tienen que hacer un estudio técnico que fundamente cuál es la razón por la cual van a suprimir las plazas. ¿En qué se fundamenta? Luego tienen que establecer cuáles son los mecanismos de compensación. Entre los mecanismos de compensación están las reubicaciones y también, como último de los temas, es la indemnización. En este ámbito, y la supresión de plazas es la última de los momentos en este proceso de atención. Pero lo que quiero también señalar, Manuel, mire, en esas más de 700 plazas que están suprimiendo, que quieren suprimir, tienen a ordenanzas, a motoristas, son técnicos especializados, secretarias. Es decir, tenemos un personal también calificado. Ahí andan queriendo decir de que son personal del FMLN. Miren, ahí hay en la Secretaría de Inclusión Social personas que hemos atendido, que nos llegan a buscar a los diputados, que tienen 30 años de trabajar ahí, que entraron con la Comité de Proyección Social de doña Inés de Duarte. Hay gente que entró con la gestión de doña Margarita de Cristiani. Es decir, son la Secretaría de la Familia que después se convierte en Inclusión Social. Lo que nosotros vemos en esto es un tratamiento bastante irresponsable con relación a los derechos laborales que tienen todos esos personal de los 700. Y hemos sido contundentes en decir que ese atropello a los trabajadores, a las trabajadoras, los derechos que les asisten, que están garantizados por toda la ley y la Constitución, los vamos a defender. Estamos acompañando ese proceso y realmente esto no es solamente un tema presupuestario, este es un tema de cumplimiento de la ley en materia laboral. Así que nosotros, nuestra solidaridad con los trabajadores, en el caso del grupo parlamentario del FMLN, hemos sido claros en eso, nuestra solidaridad con los trabajadores, y vamos a continuar defendiendo esos derechos que ustedes tienen a su trabajo y al debido proceso, que es otro de los elementos que aquí con este gobierno lo atropellan, el debido proceso. Y de eso hay ejemplos muchos en este mes que llevamos. Tenemos que escuchar también la opinión del doctor Baquerano sobre este tema. Doctor, ¿qué piensa usted respecto a lo que va a ocurrir con el tema de la discusión de estas plazas de las secretarías que se suprimen en la Presidencia de la República, las secretarías de Inclusión, Transparencia, gobernabilidad, que dejan de existir a partir de la decisión del presidente de la República y que por ende pues quedan ahí 700 personas que son, digamos, las plazas que el presidente dice que hay que suprimirlas? Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante de esta discusión es que volvemos a una de las premisas importantes que hemos abordado este día: la independencia de los órganos del Estado. El órgano ejecutivo lo manda o lo dirige el presidente de la República, y él tiene por mandato de ley la oportunidad de organizar todo el aparato del Estado para poder darle respuesta a una mejor convivencia de todos los habitantes. Entonces, hay una realidad que es inobjetable. El órgano ejecutivo se ha hipertrofiado en materia de contratación de personal, y eso, los números están ahí, no se puede esconder, sino que es una realidad que se ha vivido. El presidente hace un análisis con su equipo y determina que va a eliminar alguna secretaría. Él está en todo su derecho, definitivamente. Nosotros lo que nos han mandado es una reforma a la ley de
a la ley de salarios, una reforma a la ley de salarios. ¿Por qué? Porque como él va a eliminar, hay una decisión que va a eliminar estas plazas, pues las tiene que suprimir. Y el único que puede suprimir plazas es el órgano legislativo. Entonces esta discusión tiene otras aristas, no solamente la decisión del Ejecutivo, no solamente la actuación de la Asamblea Legislativa, que es eminentemente en la ley de salarios, sino que tiene el otro elemento que se ha ido construyendo y fortaleciendo por el abuso que ha existido de algunos gobiernos, donde han despedido masivamente una cantidad enorme de empleados. Yo recuerdo cuando el FMLN tomó el poder, hubieron alrededor de 5.000 empleados públicos despedidos. Y las leyes que hemos ido cambiando es para defensa del trabajador público. Tanto es así que esto se ha fortalecido y por lo tanto el otro elemento que hay que tomar en cuenta que va en beneficio de los trabajadores es que toda acción que realice el Ejecutivo debe de hacerse dentro del marco regulatorio legal. Si hay alguna violación a los derechos laborales, para eso están las instancias respectivas. La misma ley del servicio civil establece cuáles son los comportamientos y las instancias que deben de irse abordando. Y por último, si en todas estas instancias no encuentran eco, pueden todavía ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar sus amparos y para ver de qué forma ellos pueden hacer valer sus derechos laborales. En otras palabras, el Ejecutivo tiene que apegarse a ley en este tipo de decisiones para que no vaya a ser cuestionado y exista la obligatoriedad de reinstarlo en las plazas respectivas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto, licenciado Burgos? Que qué agradable vivir en una democracia y qué agradable que todos respetemos las leyes y que comencemos a actuar en un marco regulatorio que nos permita vivir en armonía. Y eso es lo que le hace falta a toda la gente que anda en el tema delinquiendo con las maras. Deben de entender que todos debemos de vivir bajo un marco regulatorio legal de respeto a las leyes y de respeto entre nosotros mismos. Muy bien, llegamos al final de este espacio. Le agradecemos a nuestros invitados de esta mañana, el doctor Donato Baquerano, la diputada Yancy Urbina y Guadalupe Vázquez, diputados por Gana, por el FMLN y por Arena. Les agradecemos que nos hayan acompañado y les pedimos a ustedes también que continúen con Canal 12, porque al regresar tenemos más de Noticiero Hechos. Recuerden que estamos ya en el día martes 2 de julio, y todavía tenemos mucha información que detallarles. Gracias por su sintonía.